Pues nada, buenos días, una vez más. El tema de hoy puede ser divertido, si el tema de los exoplanetas os interesa. El objetivo de la charla de hoy es simplemente que nuestros amigos, nuestros compañeros Esteban García y Esteban Donate nos cuenten sus experiencias en la fotometría con el tránsito de exoplanetas. Pero vamos a empezar a contar algunas cosas para poner en contexto el trabajo de Esteban y Esteban. El tema de los exoplanetas es un campo de la astronomía relativamente reciente y que además está en constante crecimiento, es decir, es un campo activo, muy activo. En el gráfico se muestran el número de esos planetas descubiertos y confirmados desde el primero, en 1989, a fecha de hoy, a 2022. La barra amarilla indica los planetas confirmados cada uno de los años y la barra verde indica ese número pero acumulado. Entonces, como veis, desde 1989, durante los primeros años, prácticamente es un goteo de casi de unidades de exoplanetas descubiertos, y únicamente a partir de un determinado momento, en 2014 y luego en 2016, pues hay una especie de explosión, de pico, que es el que da este crecimiento ya un poco más pronunciado. A fecha actual hay del orden de unos 5.000, casi 5.100 exoplanetas confirmados, es decir, descubiertos y confirmados, y otro montón, otros tantos, que están en teoría descubiertos, pero a falta de confirmación. Veremos ahora por qué hay este decalaje o por qué no es lo mismo descubrir un exoplaneta y luego darlo como tal, es decir, confirmado. Estos picos de los años 2014 y 2016 responden básicamente a la campaña de Kepler y de Kepler en su fase K2, que después os comento. Y luego hay otro pequeño repunte que se debe ya al telescopio TESS. Bueno, Michel Mayor y Didier Queloz recibieron el premio Nobel en 2016, en 2019, por la confirmación hecha en 2005 del descubrimiento de su exoplaneta, del primer exoplaneta en 1989. Como veis, han pasado apenas 30 años, es un campo que está en constante crecimiento y lo que sí queda claro es que mientras que en los primeros años el contaje o el descubrimiento de exoplanetas parecía una tarea difícil, pues que ya últimamente casi que es algo fácil y cotidiano. Hay un fichero, bueno, hay varios repositorios de los exoplanetas conocidos. Quizá el más completo sea el que publica NASA y que contiene un fichero que es el de sistemas planetarios en un fichero compuesto de datos, ¿no? Aquí están recogidos hasta el momento todos los exoplanetas confirmados que se conocen. Hay otro fichero que integra también a los candidatos a ser exoplanetas y el fichero es muy grande, tiene pues del orden de esas 5.100 filas, cada una fila es un registro de un exoplaneta, y el contenido en columnas es, pues por un lado, datos del exoplaneta y por otra parte datos de la estrella anfitriona, de la estrella que alberga el exoplaneta que pertenece a un sistema planetario de una estrella concreta, ¿no? Es muy exhaustiva la información que hay fundamentalmente sobre la estrella anfitriona, que es la que mejor se puede conocer. Ahora veremos por qué es difícil tener datos de los exoplanetas en sí mismos. Esa información está disponible para todo el mundo, se puede descargar en formato CSV, con lo cual es fácil incorporarla a un Excel, y para hacer trabajos en el aula es una gozada, porque se pueden hacer cantidad de
de trabajos que pues estimen unas variables frente a otras y hagan correlaciones o intenten extraerse correlaciones posibles, ¿no? Veremos algunas de ellas ahora. ¿Cómo se descubren exoplanetas? Pues hay un buen montón de métodos a través de los cuales se pueden descubrir exoplanetas. Son estos que tenemos en esta tabla de aquí. Realmente todos los métodos de descubrimiento de exoplanetas son métodos indirectos. Solamente hay uno, que es el de imagen, que pretende descubrir exoplanetas viéndolos, es decir, con observación directa. Pero como veis, el número de exoplanetas que se han descubierto por este procedimiento es apenas un residuo testimonial, frente a otros dos métodos, como son el de tránsito y el de velocidad radial, que son los que realmente están aportando el mayor número de exoplanetas conocidos y confirmados. Vamos a centrarnos solamente en estos dos métodos. Bueno, en realidad la charla trataría sobre el método de tránsito, que es con el que Esteban García y Esteban Donater pues han experimentado y han hecho trabajo. Pero bueno, voy a contar mínimamente en qué consiste el de tránsito y también en qué consiste el de velocidad radial para que veáis las diferencias. El método de tránsito, antes de entrar en ello, aquí hay una representación de dónde están localizados los exoplanetas descubiertos hasta el momento. Este sería un mapa del cielo en coordenadas ecuatoriales. Como veis, prácticamente todo el cielo está cubierto de exoplanetas. Quiere decirse que no hay una dirección privilegiada en el cielo en el cual encontremos exoplanetas, sino que prácticamente a cualquier punto al que se apunte, a una estrella que se apunte, pues se pueden encontrar sistemas planetarios. Si superponemos esta imagen con la imagen de la galaxia, esta mancha marrón que se ve por aquí es el plano galáctico y bueno, pues como veis los exoplanetas aparentemente están distribuidos por todo el cielo independientemente del brazo o de la galaxia. Esto es un espejismo, en el sentido de que todos los exoplanetas que se conocen están dentro de nuestra galaxia. ¿Por qué entonces aparentemente hay puntos de exoplanetas que están fuera de lo que sería la galaxia en sí misma? Pues sencillamente os voy a enseñar unas imágenes acerca de la galaxia, unas imágenes que le he robado a mi amigo Alex Mendilagoitia, que se deja perfectamente. Esta es una imagen de la galaxia que nunca es posible tener de manera real, porque no podemos salirnos de la galaxia para verla. El Sol estaría aquí, este sería el centro galáctico, el Sol está en lo que se llama el puente de Orión, que es un puente entre el brazo de Sagitario y el brazo de Perseo, pero fijaos que eso sería lo mismo que tener una imagen de un bosque con esta perspectiva. Es muy fácil, ¿no? Pero si estamos dentro del bosque, pues los árboles no nos dejan ver el bosque. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y menos aún si en el bosque hay niebla o otros elementos adicionales que dificultan la visión, como es el caso de nuestra situación en la galaxia, que estamos, en este caso el punto de donde está el Sol es este de aquí, ¿vale? Y en el puente de Orión, entre los brazos de Sagitario y Perseo, pero al mismo tiempo esos brazos nos impiden ver, serían como los árboles que nos impiden ver el bosque completo y las nubes de polvo y de ceniza, de escombro, es decir, las nubes de gas que hay en la propia galaxia, pues todavía hacen más difícil esa visión. De manera que si estamos aquí, en nuestro alcance visual, a ojo directo no alcanza más que una zona pequeñita en nuestro entorno y ni siquiera con los mayores telescopios somos capaces de ver más allá de todo esto de aquí. Aún así, tenemos información acerca de unos 1.700 millones de estrellas, que es más o menos el censo que el telescopio Gaia tiene inventariadas con una precisión perfecta, ¿no? El resto de la galaxia nos es desconocida. No tenemos capacidad de penetrar en ese bosque.
salvo con ondas de radio, es decir, con radiotelescopios, o en algún caso con rayos X, o infrarrojo un poquito más, pero realmente nuestro conocimiento de la galaxia se reduce a este entorno próximo a nosotros. El resto de la galaxia, incluso hay indicios de que la galaxia está ligeramente alabeada por interacción con otra galaxia que no somos capaces de ver, porque la propia galaxia nos impide ver si realmente hay una galaxia que esté interaccionando en este momento o en los años pasados y que ha producido esa deformación de la galaxia. Bueno, otra cosa que nos llama la atención sobre los exoplanetas, que, como decía, aunque los estemos viendo aparentemente fuera de la galaxia, lo único que ocurre es que el brazo de la galaxia en el que nos encontramos tiene un grosor de unos 1000 años luz. Entonces, si miramos fuera del plano de la galaxia, hacia arriba o hacia abajo, estamos viendo todavía lo que es estrellas de nuestro vecindario, nuestro propio brazo, nuestra propia proximidad. Es decir, que todos los exoplanetas conocidos están dentro de nuestra galaxia, aunque en el gráfico de esta representación aparentemente estén fuera, ¿no? Otra cosa que nos llama la atención es que hay pelotones, ¿no? Como si hubiera grupos, zonas donde hay una montonera de exoplanetas frente a otras que se ven planetas más aislados. Esto también es un problema o una consecuencia directa de que la observación de exoplanetas requiere paciencia. Requiere paciencia y necesita que el telescopio o los telescopios o las misiones espaciales, o sea, los telescopios espaciales que hacen las observaciones para descubrir estos exoplanetas tengan la paciencia de apuntar permanentemente durante meses y años en una misma dirección, porque si no, veremos ahora por qué no es posible detectar exoplanetas, ¿no? Entonces, bueno, este pelotón de aquí son todos los planetas descubiertos por la misión Kepler y este grupos o estos agrupamientos que se ven en esta banda son también de la misión Kepler, pero cuando estaba en la fase K2. El telescopio Kepler en un momento determinado perdió 2 giróscopos, uno prácticamente al poco de lanzarse y otro en el 2014, me parece. Y con los otros 2 giróscopos era incapaz de mantener la mirada fija, constante, apuntando en esta dirección, en la dirección de este primer montón que hay aquí, que además estaba pensado, fijaos, que rozando una parte del brazo galáctico, con lo cual allí había una abundancia de estrellas considerable y se entendía que era más fácil encontrar exoplanetas en ese punto. Pero cuando pierde los 2 giróscopos, es necesario buscarse, NASA inventó otro método para mantener la orientación del telescopio estable, y ese método, que era utilizando los paneles solares, pues obligaba a que cada 3 meses había que cambiar la posición, ¿no? Y entonces aquí tenemos una observación estable durante más o menos 3 meses, a los 3 meses salta a otra dirección, a los 3 meses a otra, así durante un par de años o 3 más, que duró esa fase K2. Si vemos esto en 3D, para hacernos una idea, aquí ya lo que os decía antes de que los exoplanetas están todos en nuestra galaxia, pero depende de en qué dirección apuntemos. Como veis, realmente están todos o bien aquí en un pelotón muy próximo a la dirección, o sea, a la posición de la Tierra y en consecuencia de los instrumentos de observación en este pelotón, o bien, y se aprecian como 2 rayos, como 2 rayos de más profundidad de observación. Este rojo corresponde a este pelotón de aquí y este también aparentemente más profundo en el cielo corresponde a este otro, que es un montón de exoplanetas descubiertos por el método de microlente, que es otro procedimiento, y que básicamente se ha hecho con 3 telescopios del hemisferio sur que están apuntando desde hace un montón de años ya en esta misma dirección, ¿no? Bueno, otra curiosidad, si hacemos zoom aquí, en este grupo de exoplanetas descubiertos por Kepler, por la misión Kepler,
casi nos sorprende que es como si un urbanista hubiera ido poniendo los exoplanetas en una distribución de una ciudad muy racional, ¿no? Fijaos que tiene una estructura casi geométrica y extraña, ¿no? Bueno, eso tiene una explicación sencilla y es que el sensor de Kepler tenía esa forma. Con lo cual está clarísimo, ¿no? Hay una correspondencia bárbara, ¿no? Y aquí seréis un sensor como este en vuestras cámaras, ¿no? aunque tuviera este sesgo, ¿no? Este sesgo instrumental. Bueno, ¿en qué consiste el método de tránsitos para detectar exoplanetas? Pues sencillamente en que cuando un exoplaneta cruza por delante de la estrella, oculta una parte de la luz de la estrella, es decir, produce un minúsculo eclipse, y entonces el brillo que nos llega de la estrella, la fotometría de la estrella, nos indica, produce aquí una caída de ese brillo y se recupera cuando el exoplaneta sale del limbo estelar, ¿no? Esta pérdida de brillo es realmente pequeña, es decir, en el mejor de los casos es del orden de milésimas de magnitud en el brillo de la estrella. Es decir, en el mejor de los casos del orden de 20 o 25 milésimas de magnitud. Y nunca se sospechó que se pudieran tener instrumentos sensibles como para poder detectar estas pequeñas variaciones en el brillo de una estrella. El éxito de la detección de exoplanetas está precisamente en que ha sido posible. Y ha sido posible no solo con grandes instrumentos, con buenos telescopios, sino con telescopios amateurs, con telescopios pequeñitos, incluso de 8 o de 10 pulgadas. Y ahora parece que incluso hasta de 6 en algunos casos, ¿no? O sea que eso se debe únicamente a que fundamentalmente la astronomía amateur ha evolucionado tanto en cuanto a que se han hecho tan expertos los observadores con sus instrumentos y con las herramientas que tienen ya a su disposición, como con el software que hace la fotometría, como para que esto sea posible. No se os oculta que para que podamos observar el tránsito de un exoplaneta es necesario que la órbita del planeta en cuestión tenga una cualidad, que es que la línea de esa órbita, la línea de visión de esa órbita, esté apuntando directamente hacia nosotros. Si el exoplaneta, fijaos, estamos así, si la órbita estuviera así, el exoplaneta pasaría por encima y por debajo de la estrella, pero no la ocultaría, ¿no? Y evidentemente, aunque esté en una buena posición la órbita, pero si está ligeramente inclinada, si el exoplaneta está más lejos, también ocurre, pasará por debajo y pasará por encima, pero no ocultará la estrella, con lo cual hace falta una feliz y afortunada coincidencia para que podamos observar exoplanetas por este método. Aún así, ya veis que hay un mogollón de estrellas que los tienen, con lo cual hay que sospechar que prácticamente todas las estrellas van a tener sistemas planetarios. Por lo menos las estrellas de algún tipo. Ahora veremos a ver si hay tipos posibles que no puedan tenerlos. Por contra, el procedimiento de velocidad radial lo que hace es aprovechar el que cuando una estrella tiene un planeta y el planeta, en el mejor de los casos, es un planeta gordo, el efecto gravitatorio, o sea, el planeta está girando en torno a la estrella, pero el efecto gravitatorio del planeta sobre la estrella también es perceptible. De manera que el centro de masas del sistema no está en el centro de la estrella, sino que está ligeramente desviado o incluso fuera. En ese caso, la estrella también tiene una pequeña órbita, también orbita en torno a ese centro de masas. Y cuando una estrella se mueve, cuando un foco luminoso se mueve, si tenemos una posición privilegiada, como que también esté bien orientada en nuestra dirección, entonces cuando se acerca, esa luz tiene un corrimiento hacia el azul y cuando se aleja esa luz tiene un corrimiento hacia el rojo. Es decir, el espectro de las estrellas, cuando se hace espectroscopía con ellas, sabemos si se están moviendo hacia nosotros o en dirección contraria a nosotros, porque las bandas de absorción que hay en esos espectros se desplazan en un sentido o en otro, entonces somos capaces de determinar que aquí hay
una estrella que está haciendo un movimiento periódico de orbitación, y eso no tiene más explicación que hay un planeta grande, masivo, que está provocando el que esa estrella se esté perturbando, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, los condicionantes que para que se puedan observar exoplanetas por el método de tránsito es que el plano orbital esté bien alineado con la Tierra, con una inclinación dentro de un rango posible, pero no muy grande, evidentemente. Es más fácil observar periodos o exoplanetas con periodos orbitales cortos, es decir, que estén muy próximos a su estrella, porque para confirmar que un mini eclipse de esos que se ha capturado corresponde a un exoplaneta, al menos hay que tener confirmación por 3 tránsitos posibles. Si no, no sabríamos nunca si el posible planeta es el mismo, el que está haciendo la ocultación de esa cantidad mínima de luz o no. Por lo tanto, son necesarios del orden de tres tránsitos. Claro, imaginaos el planeta Júpiter, que tarda 12 años en hacer su órbita alrededor del Sol. Si desde una estrella externa, lejana al Sol, quisiéramos detectar el planeta Júpiter, deberíamos esperar al menos 36 años, ¿no? No hay historia todavía en el campo de los exoplanetas para detectar planetas del tamaño de Júpiter, que es grande, pero que está a una distancia similar en la estrella que corresponda a la distancia que está Júpiter del Sol. Por eso, esto explicará lo que os vengo a decir después. Y evidentemente, en este caso es mejor o es más fácil observar esos planetas si las estrellas son poco luminosas. Porque si la estrella es muy luminosa, esa pequeña variación de magnitud es menos perceptible. Es decir, si es muy luminosa quiere decir que es más bien grande, entonces la ocultación de una parte de su luz por un exoplaneta pues es más difícil también. En el caso de la velocidad radial, también un condicionante para observarlos es que evidentemente el plano orbital esté también bien alineado con la dirección de observación desde la Tierra, y es más fácil si los planetas son de mayor masa, porque el efecto que producen en la perturbación del movimiento de la estrella, haciéndole orbitar en torno a una órbita propia, pues entonces también es más perceptible, ¿no? Bueno, si atendemos a todos esos exoplanetas que tenemos catalogados y los representamos, representamos las estrellas a las que pertenecen en lo que se llama el diagrama de Russell, que es muy conocido por los astrónomos, por los astrofísicos, vemos que casi todos los tipos de estrellas o todos los tipos de estrellas están representadas en ese enorme fichero con los exoplanetas conocidos. Hay planetas en la secuencia principal, como no podía ser menos, en estrellas de la secuencia principal, también en las enanas rojas. Estas son las que más se están estudiando ahora porque es más fácil, por lo que decía, son estrellas más débiles. Hay exoplanetas en estrellas que se pueden considerar gigantes o supergigantes. Perdón, esta. Y se observan o tenemos menos cantidad de exoplanetas en gigantes azules, estrellas muy masivas y muy luminosas. No sabemos si porque realmente hay menos exoplanetas en estas estrellas, porque son estrellas de vida más corta y a lo mejor no han dado tiempo a formar esos sistemas planetarios, o simplemente por las dificultades, por ese sesgo observacional de que es más fácil observar exoplanetas en estrellas débiles que en estrellas muy brillantes. Y tampoco se tiene constancia de ningún exoplaneta en torno a una enana blanca. Y tampoco podríamos decir, yo no sabría, si es porque es más difícil, porque son más escasos, o realmente porque una enana blanca, que sabemos que es el residuo de una explosión de una estrella masiva, pues en esa explosión previa, cuando estaba en su fase de gigante o supergigante roja, pues el sistema planetario posible que hubiera en torno a esa estrella ha desaparecido. Bueno, si intentamos ver a qué distancia se encuentran los exoplanetas conocidos de sus estrellas, es decir, representamos el semieje mayor de la órbita frente al radio, por ejemplo, o la masa
la masa de los planetas. Estos son, en ambos ejes la escala es logarítmica para que el gráfico esté comprimido en algo que no se nos escape de escala, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en la Tierra, que estaría a una unidad astronómica del Sol, estaría en esta posición, pero la mayoría de los exoplanetas conocidos hasta el momento están mucho más cerca de su estrella que la Tierra del Sol. Y es por este sesgo observacional del método de tránsitos en el que es más fácil, o incluso ha sido casi imposible todavía, detectar exoplanetas que estén más alejados de su estrella que lo que está la Tierra del propio Sol. Únicamente estos puntos amarillos que se ven por aquí son exoplanetas detectados por el método directo de verlos, y claro, en este caso sí que es más fácil ver exoplanetas que están lejos de su estrella, porque intentar verlos, y si están cerca, la propia luz de la estrella los enmascara. De hecho, para observar por este método estos exoplanetas es necesario tapar la luz de la estrella, y si el planeta está separado, cuanto más mejor, pues es posible detectarlos, aunque ya veíamos antes que era un valor un poco residual, ¿no? Los descubiertos por este método. Si hablamos de exoplanetas en la zona de habitabilidad, pues, bueno, pues aquí también tendríamos la zona de habitabilidad de las estrellas anfitrionas, marcadas por estos límites. Esta sería la zona de hielo, es decir, a partir de aquí los exoplanetas están lejos de su estrella y realmente se entiende que no pueden albergar vida, y aquí están ya cerca de su estrella y tampoco podrían albergar vida porque tendrían una insolación muy alta, ¿no? Esta sería la zona óptima, la zona de confort para planetas de habitabilidad. Aquí están representadas la Tierra, Marte, Venus, y Júpiter se nos escaparía por aquí ya. Mercurio todavía mucho más próximo, y como veis, la inmensa mayoría están fuera de la zona de habitabilidad de su posible estrella o de su estrella, precisamente porque la mayoría de los exoplanetas conocidos, por el sesgo necesario instrumental de observación, están más próximos a su estrella y han sido más fáciles de detectarlos. Y ya poco más en esta introducción. Si representamos o estudiamos la correlación entre radios y densidad estelar, radio del exoplaneta conocido y su densidad planetaria, vemos una cosa curiosa, y es que hay un buen montón de exoplanetas que están en una línea recta, en una posición como definida también artificialmente, ¿no? Y esto es por una razón también que se puede explicar fácil. Cuando se observan exoplanetas por el método de tránsito, es fácil determinar el radio del exoplaneta, porque se puede determinar la relación entre el radio del exoplaneta y de la estrella que lo alberga por la disminución de luz que produce el tránsito, ¿no? que se observa en el tránsito. Entonces, es fácil detectar esa relación. Como las estrellas, por su temperatura, están bien caracterizadas y sabemos el tamaño que pueden tener, entonces se puede definir cuál es el tamaño del planeta. Pero si esto se hace por el método de velocidad radial, no es posible saber cuál es el radio del planeta. Se puede saber su masa, pero no se puede saber su radio. Y por el método de tránsito se puede saber su radio, pero no se puede saber su masa. Con lo cual, únicamente en el caso de los exoplanetas que han sido detectados por los dos métodos, pues se tienen justamente información acerca del radio y de la masa, y como se ve, pues hay una distribución bastante normal, ¿no? En cuanto a que hay dispersión y tal. Pero para el 80% de los exoplanetas conocidos no se tienen los dos datos, con lo cual, a partir del dato que se tiene, se extrapola el valor del otro parámetro. Si se conoce el radio, se extrapola el valor de la masa, y si se conoce la masa, se extrapola el valor del radio. ¿Cómo se hace esta extrapolación? Pues hasta ahora, utilizando un algoritmo desarrollado por Chen y Keeping en 2016, a finales de 2016, y publicado en 2017, en base a una estadística bayesiana, a partir de los exoplanetas que se conocían los dos datos, y lo que da ese algoritmo es esta distribución tan aparentemente artificiosa, ¿no?
pero de este gráfico se pueden extraer muchas consecuencias. Una primera es que aquí hay aparentemente una banda entre los 5 y los 10 radios. El radio de los exoplanetas está expresado en unidades de radios terrestres. Pues entre 5 y 10 radios terrestres hay como una banda poco poblada de planetas. Otra consecuencia es que los propios Chen y Keeping dicen que estos son planetas rocosos, los que hay en este entorno, como la Tierra, que estos son planetas de tipo Neptuno, gaseosos de tipo Neptuno, que estos son planetas gaseosos de tipo Júpiter, y estos ya serían planetas mucho más grandes, de los cuales estos de aquí, por ejemplo, podrían ser candidatos a estrellas enanas marrones, que son como protoestrellas o estrellas que pueden iniciar en algún momento combustión de hidrógeno, pero no tienen suficiente cantidad de temperatura, de presión interna como para mantener esa combustión, se apagan, vuelven a encenderse y están ahí en una situación pues, de enanas marrones, ¿vale? Aquí, aparentemente, esto es un poco contradictorio, porque resulta que estamos aumentando la densidad, pero se está reduciendo el radio de la estrella. Es decir, está acumulando masa, pero está reduciendo su radio. Y esto tiene una explicación física también bastante sencilla. Es decir, son exoplanetas que acumulan masa, gaseosos, acumulan gas, a medida que acumulan gas crece el potencial gravitatorio del propio planeta y se comprime. Entonces, aparentemente aumenta la masa, pero disminuye el radio. Esta región se llama planetas de radio degenerado, porque para un mismo valor del radio tienen múltiples valores de masa. Y lo más curioso el resultado de este algoritmo y de esta distribución de exoplanetas es que aquí hay un punto de inflexión que está muy próximo al valor de la Tierra. La Tierra es este punto rojo que hay aquí, este sería Neptuno, este Saturno y este Júpiter, ¿vale? Pues en torno a 1,2 radios terrestres, ya para Chen y Keeping ya no hay planetas rocosos, ya empezaría la rama de los planetas gaseosos tipo Neptuno. Y ellos mismos en su trabajo dicen que no se debe buscar una supertierra como la que se había estado buscando, porque realmente para ellos los planetas rocosos acaban aquí y que entonces realmente estamos en el exoplaneta, en el gran exoplaneta o en la supertierra que se había estado buscando, ¿no? Bueno, este algoritmo ya lo veis que es feo, ¿no? Es feo porque impone unos límites, que de hecho no os lo enseño cuál es el algoritmo, pero ya desde el punto de partida ya establece unos límites en los cuales no es de aplicación las correlaciones con las que se construye esta curva respecto a las que se construyen ahí. Este gráfico de aquí es el mismo que el anterior, nada más que aquí en vez de representar radios y densidades está representando radios y masas. Es decir, es lo mismo, nada más que es otra representación de la misma distribución con la misma secuencia del 80% de planetas a los que se les calcula el dato que falta, ¿vale? Y se viene observando igualmente la banda aquí donde faltan exoplanetas y lo artificioso de este recurso, que por ahora es el menos malo y es el que se está utilizando, a falta de otro mejor, ¿no? Para definir el parámetro que falta cuando se conoce un radio, pero no se conoce la masa o viceversa. En el gráfico de la derecha lo que hay es un gráfico que en principio es igual que se representan en escalas logarítmicas el radio y la masa, pero utilizando aquí una distribución diferente en base a un modelo de inteligencia artificial en un trabajo desarrollado hace un par de años por mí con mi hijo Carlos. Y aquí lo que se planteó fue un clustering de estos exoplanetas. La distribución es mucho más natural, pero el modelo estaba arrojando que había un grupo aquí que se pueden considerar como planetas rocosos que no acaban en 1,2 radios terrestres, sino que se pueden extender hasta 3,5 o 4 radios terrestres. Y en una zona de convivencia con planetas de tipo Neptuno u otra cosa como planetas de agua, que
últimamente se está dando ya credibilidad al tema de los planetas de agua. Serían planetas formados mayoritariamente por agua, con núcleo de hielo muy denso y demás. Pero lo más interesante es que aparece aquí un grupo de exoplanetas muy densos, de radio pequeño, de los que no hay literatura científica, porque tampoco hay modelos que puedan explicar en este momento por qué se pueden producir planetas tan densos con un radio tan pequeño, es decir, que tengan mucha masa en radio pequeño. Entonces, esto es una cuestión que todavía está por resolver. Lo que quiero presentar con este gráfico solamente es una cosa, y es que la variedad de exoplanetas posibles en cuanto a estructura interna o composición material y en consecuencia en cuanto al origen o la formación de los exoplanetas es mucho más rica de lo que aparentemente en un gráfico de este tipo podríamos estar contemplando. Es decir, planetas rocosos, planetas gaseosos tipo Neptuno y planetas gaseosos tipo Júpiter. No, seguramente hay una riqueza de estructuras internas y de composición química de los planetas mucho más rica de lo que hasta ahora se va o se está dando por bueno como menos malo. Esto ya nos pone en la tesitura de hablar de exoclock. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todo el mundo es consciente de que es necesario investigar más en todo esto para determinar mejor esas estructuras planetarias y para ello es necesario recurrir ya a observaciones con espectroscopios, es decir, recurrir a la espectroscopía para por lo menos poder analizar la composición de las atmósferas y demás. En esta dirección está James Webb, que tiene ya incorporados espectroscopios en su instrumentación y fundamentalmente se espera, la banda esa de entre 5 y 10 radios terrestres que parecía poco poblada, KEOS, otra misión de la Agencia Espacial Europea, tiene como objetivo justamente estudiar esa región de los planetas tipo Neptuno que están en esa banda y afinar en la astrometría, en las medidas hechas hasta el momento sobre los exoplanetas conocidos. Pero también la Agencia Espacial Europea tiene previsto lanzar en 2028 una misión, la misión Ariel, que incorpora también instrumentación para espectroscopía y que justamente lo que pretende es analizar esas atmósferas en la medida de lo posible. La misión Ariel, aunque se va a lanzar en 2028, evidentemente necesita una preparación. De hecho, ya en 30 de junio de este año se ha abierto una llamada para que expertos en Big Data y en inteligencia artificial empiecen a desarrollar proyectos de observación sobre exoplanetas. Y básicamente el objetivo de ExoClock es tener un inventario de unos cuantos cientos de exoplanetas conocidos que sean óptimos para hacer esa primera prospección de análisis de sus posibles estructuras atmosféricas o incluso de composición interna, ¿no? Se pretende que a partir del objetivo de la misión del proyecto ExoClock es justamente llegar a tener ese inventario de exoplanetas, entre los que ahora se consideran como planetas o exoplanetas candidatos, es decir, que están descubiertos pero no confirmados, pues aumentar la precisión de las mediciones, de las medidas que haya sobre ellos, y llegar a tener pues, como un inventario de 1000 o poco más de exoplanetas que sean objetivo para esta misión Ariel que se va a lanzar dentro de 6 años, ¿no? ¿Quién puede formar parte de este proyecto ExoClock? Pues curiosamente se está pidiendo la ayuda de la comunidad amateur, porque se ha visto que es posible que los observadores amateur tengan capacidad para analizar tránsitos de exoplanetas, tienen capacidad para hacerlo y además son muy numerosos y además tienen tiempo y sus equipos pueden destinarse o dedicarse
con mucha paciencia para hacer este tipo de observaciones, algo que con las misiones en el espacio, con los grandes telescopios profesionales de los grandes observatorios, pues es más difícil tener tiempo de observación pacientemente a una estrella o a un grupo de estrellas, pero de manera continuada, permanente, etcétera, etcétera, ¿no? La plataforma ESOCLOCK, como os decía, pide la ayuda de la comunidad amateur para resolver para ir llenando este inventario de exoplanetas objetivo. Y bueno, pues en este momento la plataforma ESOCLOCK está coordinada por Anastasia Kokori, que es una mujer griega, pero que trabaja en el University College de Londres y que la tenemos aquí, marcada en ese círculo. Esta es una sesión del último Congreso de Planetaria desarrollado en Granada hace apenas un mes. Y bueno, aunque veáis que la sala no está demasiado poblada de gente, como aquí, pero es que a pesar de que en este congreso, que es muy numeroso, había como 1.200 congresistas, pues hay a lo mejor 10 hilos paralelos, ¿no? de sesiones. Y en cualquier caso, en esta sesión había gente, era una sesión híbrida, había gente también en remoto, precisamente la logística y la coordinación de esa sesión en remoto la hice yo. Y quiero que os fijéis también en estas dos personas, que algunos conoceréis, que son Mercedes Correa y Florence Libot, que después hablamos de ellas. Bueno, Anastasia Kokori proviene del mundo amateur, aunque está trabajando ya en el desarrollo de este proyecto y en la administración incluso de la plataforma. Y bueno, el objetivo ya os he dicho cuál era. ¿Qué más tenemos en esta plataforma? Pues justamente es un inventario de planetas candidatos a ser confirmados, pero sobre todo con herramientas de efemérides para precisamente los amateurs a los que se les pide ayuda y que tengan información exhaustiva de la estrella en la que se encuentra ese exoplaneta y datos también acerca de los exoplanetas en cuanto a duración del tránsito, entre comillas, duración del tránsito porque es con los datos actuales, pero cuando se pide ayuda es porque se pretende refinar esa información, ¿no? Y tener una información mucho más con márgenes de error más pequeñitos. Los números no se ven bien, pero los canto. Fijaos que al lado de cada exoplaneta aparece un calificativo y es la prioridad alta, media o baja de observación del mismo. Es decir, se requiere más ayuda para los que tienen aquí un valor alto de prioridad de observación porque tienen menos observaciones o porque son más difíciles de observar o por cualquier circunstancia de ese tipo. En este caso, la estrella es una estrella de magnitud 15 que requiere como mínimo telescopios de unas 20 pulgadas de apertura. Pero, digamos, por eso es un objetivo difícil, ¿no? Pero, bueno, esto es posible, hacerlo con telescopios de aficionados. Hay otros exoplanetas que están en estrellas de magnitud más bajita, o sea, son más brillantes y que están más al alcance de telescopios de menos apertura. Y también hay información acerca de todos los parámetros del exoplaneta en cuestión, es decir, del periodo de su órbita, que es fundamental para saber, y de la efemérides. Es decir, aquí cualquiera, un amateur, un profesional puede entrar, decir, a ver, ¿qué exoplanetas tengo yo a tiro la noche de hoy? Y entonces te aparece una lista y te da en tu posición donde vas a hacer la observación y te dice a qué hora empezaría el tránsito, a qué hora acabaría el tránsito, la duración del mismo y toda esta información acerca de la estrella, cómo localizar el campo de visión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una herramienta fundamental para los astrónomos que quieran hacer estudios de tierra del tránsito de exoplanetas. En este momento hay como 4.500 exoplanetas inventariados en este repositorio.
de los cuales 3.000 han completado más o menos un análisis final y hay otros 1.000, casi 600, 1.600 que están en fase de análisis preliminar, ¿vale? Fijaos, este señor, Esteban García, tiene registrados aquí tres observaciones hechas sobre tránsito de exoplanetas. Tiene algunas más que todavía están en fase de lanzamiento o de revisión. El que estén ellos aquí es porque hacen el trabajo lo hacen más o menos conjuntamente. Fijaos que el observatorio del que han hecho las observaciones son observatorios de campo, es decir, cogen el telescopio, se van al campo, lo ponen en estación, observan y sacan sus datos, hacen su fotometría. Esto significa aproximadamente la duración de un tránsito de estos, pueden ser de 3 horas, 2 horas y media, 3 horas y media. Significa que como mínimo 2 horas antes tienen que estar preparados para poner el telescopio en estación y ajustar todos los parámetros de su observación y no tocar, pero es que ni acercarse al telescopio durante las 3, 4 o 5 horas que pueda durar ese tránsito. Cualquier alteración en el equipo tumba todo lo que se pueda hacer esa noche, ¿no? Para la fotometría. Aquí están las características del equipo utilizado y demás, y bueno, pues como vemos, han trabajado sobre objetivos fáciles en principio, ¿no? Es decir, objetivos que están ya muy, muy observados y demás, que son seguramente estrellas fáciles de ver, fáciles de localizar y con un telescopio, pues, ¿cuál era? ¿De 10 pulgadas? De 10 pulgadas. Vale, mirad, a Mercedes Correa, lo decía antes, que aparecía antes en el otro redondelito de la diapositiva anterior. Mercedes Correa aquí tiene registradas 8 observaciones. Mercedes Correa es también otra amateur de la Agrupación Astronómica de Sabadell y este trabajo también seguramente es conjunto con Florence Libot. También tiene otras observaciones o otros registros que todavía no están recogidos como ya en fase definitiva o bien confirmados, ¿no? Pero aquí lo que quiero llamar vuestra atención, también la mayoría de las observaciones están hechas no sobre objetivos de alta prioridad, pero los primeros están hechos en un observatorio que se llama Sirio B y que es propio de ella. Es su propio observatorio. Este no es un observatorio de campo, es un observatorio fijo en algún punto de Cataluña y con un telescopio de 12 pulgadas. Pero a partir de un determinado momento empieza a utilizar el observatorio del Teide, el IAC-80 del Teide. El IAC-80 del Teide, el 1.23 de Calar Alto. Sé que tienen previstas observaciones con el IAC-80 para el mes de diciembre y para el mes de febrero. ¿Cómo consiguen acceso a estos telescopios? Pues en este caso, resultado de un workshop que se hizo el año pasado, sí, el año pasado, justamente promocionado por el Europlanet, por el nodo ibérico de Europlanet, que es el de España y Portugal, y en el que se presentó la red de telescopios Europlanet. La red de telescopios, la sociedad Europlanet tiene un concierto con 20 observatorios repartidos por todo el mundo, observatorios profesionales, de manera que en ese concierto y por el procedimiento simplificado de solicitud de tiempo se permite a usuarios amateurs, a astrónomos amateurs que puedan acceder a estos telescopios. Bueno, pues a raíz de esto hay ya algunos amateurs y Mercedes es un ejemplo que acceden y que obtienen tiempo de observación para realizar trabajo. Bueno, volvemos ya a nuestros protagonistas de la Astrocuenca y vamos a ver qué es en qué consiste el hacer observaciones de tránsitos
los medios de observatorios profesionales, sino que, como ha dicho Joaquín, nosotros cogemos nuestro telescopio y nos vamos a la Tórdiga, nos vamos al corral de Rodrigo y allí en medio del campo pues hacemos muchas cosas. Ahora vais a ver lo que podemos hacer. Bueno, para ponernos esto es cómo se pueden ver cómo localizar exoplanetas. Hay diferentes métodos, ¿no? A nuestro lo que nos interesa es el tránsito. Las estrellas se comportan de manera diferente dependiendo de, claro, hay una relación de masas entre el planeta y la estrella y, bueno, pues unas se mueven, otras, bueno, pues hay varias formas de verlo. La parte más difícil es la de directamente ver la estrella, porque, claro, tiene que estar en un plano concreto, tiene que coincidir, que tú lo estás viendo, una larga exposición, no una foto muy larga, sino estar mucho tiempo viendo directamente esa estrella. La primera estrella que se vio así fue esta, HR 8799, se vio desde este telescopio que tiene 10 metros de diámetro el espejo, o sea, ya es un telescopio cojonudo, está en Hawái y detectó una estrella de la secuencia principal, como ha dicho Joaquín, la mayoría de las estrellas, bueno, se mueven su vida en la secuencia principal y luego derivan hacia gigantes rojas, enanas blancas, enanas marrones, en fin, dependiendo de la evolución estelar que tenga la estrella. Y se localizaron cuatro planetillas. Esto está sacado de Wikipedia. La fuente de información, en este caso, es Wikipedia, que ahí están todos los exoplanetas. Vosotros buscáis la estrella y os va a salir, en Wikipedia están informados. La referencia es la masa de Júpiter, como os podéis ver, son 5 veces Júpiter, 7, 8, 9. Estamos hablando de planetas, en fin, ya guapos, ¿eh? No son tierras chiquitinas, planetitas, como estamos aquí nosotros, no. Nosotros estamos intentando encontrar tierras, pero lo que encontramos es esto, planetas gordos, que son los que vemos, los que en el tránsito hacen que la luz de la estrella caiga. Este es un timelapse que empezó en 2009 y aquí vemos los 4 planetas. Como ha dicho Joaquín, para poder ver esto hay que eclipsar la estrella, si no, no podríamos verlo. Y ahí está la referencia de 20 unidades astronómicas, que es la distancia, que están muy lejos, o sea, que no están pegadas a la estrella, sino son planetas grandes y que están muy lejos. Este es las primeras estrellas, la primera estrella con exoplanetas que se vio con este método, ¿vale? En ese observatorio. El tercero más grande del mundo, anticipo. El segundo es el Gran Tecán de Canarias, el primero creo que está o en Chile o en Sudáfrica. 10, 11, 12 metros de diámetro, ¿vale? Ya cosas tochas. Desde la Tierra tenemos un problema gordo, muy gordo, que es la atmósfera. O sea, la luz viaja desde 380 kilómetros, 380 años viajando a toda velocidad, a la velocidad de la luz, y en los últimos 50 kilómetros se encuentra la atmósfera. Y hace así, ¿dónde vas? Y la mitad del ancho de banda, de la longitud de onda de la luz, lo rechaza. Entonces, lo suyo es saltarnos la atmósfera, ponernos por ahí a 400 kilómetros, instalar un telescopio y nos evitamos, pues eso, que tengamos a la Guardia Civil de la Luz ahí parándonos. Esta es otra estrella que tiene otro exoplaneta a 385 años luz de nosotros. Está a 100 unidades astronómicas si nos ponemos en la escala de la Tierra, Sol, Tierra, una unidad astronómica, Urano lo tendríamos a 20 unidades astronómicas, este está a 100, ¿vale? Y esto lo ha visto el James Webb. El James Webb tiene unos ojos así de gordos, muchos, grandes, y disparan el infrarrojo. El infrarrojo no lo vemos desde aquí, excepto, bueno, se ve, pero no como lo está viendo este. Son 4 fotos, el planeta está distorsionado porque tiene la forma de los espejos son hexagonales, por lo tanto distorsionan la imagen. Y aquí está habiendo atmósfera.
aunque esté muy lejos, una masa como 7, 8 Júpiters que tiene este planeta, está viendo atmósfera, está viendo polvo, está viendo turbulencias, ¿vale? Eso es algo que, bueno, una vez que hemos recogido los datos, los astrónomos y astrofísicos profesionales analizan y encuentran. Bueno, pero ¿qué tenemos nosotros? Esteban y yo menos que Esteban. Pues tenemos esto. Tenemos un telescopio que, bueno, pues tiene que caber en un coche pequeño, tiene que caber en un trastero pequeño, tiene que pesar lo que tiene que pesar porque estamos delicados ya de salud. En fin, nos vamos al campo con esto. Es un C8. 8 pulgadas son, pues eso, 30 centímetros. Por ahí tiene que entrar la luz y por ahí vemos cosas como esta, una luna preciosa en Buenache de la Sierra, y podemos ver cosas más complicadas como esto, que es un cúmulo de galaxias. Esta foto se hizo ya hace años con nuestro amigo César, sin ayuda de astrometría, sino a ojo, buscando en mapas, cartas estelares, intentar encontrar una referencia. ¡Pum! Este problema ahora ya ha cambiado completamente porque utilizamos el ordenador conectado, este ordenador conectado a la montura, con programas de astrometría, con programas de fotometría, y ahora es muchísimo más fácil. Los astrónomos aficionados sabemos el trabajo que nos ha quitado el poder hacer estas cosas. Bueno, el tránsito del exoplaneta es esto. Nosotros lo que queremos hacer con ExoClock, lo que nos piden es hallar esta curva, calcular esta curva. Pasa un planeta por delante de la estrella, baja la luz muy poco, milimagnitudes, y tenemos que ser capaces de capturar esa luz. Entonces, tenemos que ver el tránsito primario y anticipar con los datos de la órbita, con los datos que calculamos del tránsito primario, el tránsito secundario. ¿Por qué? Porque una vez que Ariel, que Joaquín ya ha hablado de él, esté en órbita, sabiendo la órbita del exoplaneta, va a saber, eso es fundamental, el tiempo, el momento justo en el que empieza el eclipse primario y el momento justo del el tránsito secundario. ¿Por qué? Porque en un tránsito primario vamos a ver unas capas de la atmósfera y en el tránsito secundario vamos a ver otras capas de la atmósfera. Las de más arriba primero y las más profundas después. Por eso es muy importante saber los tiempos. Tenemos que hacer muchas observaciones, colaborar los astrónomos aficionados en tránsitos de exoplanetas, porque cuanta más observaciones hayas, menor será la incertidumbre y más eficiente será Ariel, porque claro, un cacharro que vale una pasta tiene que ser muy eficiente para ir buscando uno detrás de otro todos los tránsitos cada noche para sacar cuantos más datos mejor y no perder tiempo, básicamente. Este es Ariel. Ariel está pensado para localizar atmósferas, buscar atmósferas como la que podemos tener nosotros aquí, más metano, más CO2, más, en fin, cuando están pensando que lo lancen en el 29, como ha dicho Joaquín, si no se atrasa y no hay ningún cenizo por ahí que lo impida, y tiene que tener una base de datos, no te estoy mirando. Tiene que tener una base de datos importante para que esos tránsitos sean lo más fiable posible. Bueno, ExoClock es un proyecto de ciencia ciudadana. Cada vez más, desde la ciencia, bueno, los datos que están capturando los satélites son tantos que no hay tiempo suficiente. Gaia está enviando gigas cada día, que son teras a la semana, que hay que mover, y eso pues se necesita ayuda de todo el mundo amateur. Por eso salen proyectos como este de ciencia ciudadana enfocada al público en general, porque ahora os vais a ver que ExoClock es una plataforma que te guía. Tiene un guía Estebanes, ¿no? Por no decir guía burros, constante, y te va ayudando, te va llevando de la mano para que algo tan complejo como es capturar un tránsito y trabajar con fotometría, porque es muy complejo, sea muy fácil. Bueno,
la página te dice el setup que tienes que tener. Es que ya te están diciendo cuáles son los condicionantes para tener en cuenta, ¿vale? Como tener el reloj, es muy importante el reloj. El ordenador tiene que estar sincronizado con una fuente de tiempo importante y fiable a la milésima de segundo. Para ver un tránsito te recomiendan tener un filtro fotométrico en color rojo, no es indispensable, dependiendo de lo que se levante del horizonte la estrella, dependiendo del brillo, cuanto más brillo, pues hay que poner el filtro, si es poco brillante o no, en fin, eso con la experiencia vas viendo si te es necesario o no, pero hay que tenerlo, ¿vale? Por lo tanto hay que invertir dinero, porque tenemos cosas de estas, sabemos lo importante que es ahorrar. Bueno, la cámara le tenemos que bajar la temperatura. En Cuenca es muy fácil en invierno bajarle la temperatura, ya os lo digo, no es nada complicado. Después, bueno, la configuración de la cámara, bueno, para los que sois neófitos, pues igual todos los que tenemos una cámara de estas reflex sabemos que es muy compleja, muy compleja. Pues las cámaras de CCD son muy fáciles porque tienen 4 componentes, pero bueno, ensayo y error, hay que probar, ¿vale? La cámara, pues bueno, aquí te dice una serie bueno, pues te va guiando. En el siguiente te dice los que cuando hacemos fotos por la noche, estamos fotografiando muy poca luz. Entonces, lo que capturamos son mucho ruido electrónico, ruido de... Bueno, hay varias clases de ruido. Entonces hay que hacer fotos de calibración, que tardamos casi más tiempo en hacer esas fotos que las fotos que estamos capturando de las estrellas. ¿Vale? Hay que hacerlas que se llaman vías dark flats, dependiendo de cada una tiene una configuración, ahí lo pone, bueno, pues una vía es la foto más rápida con una tapa, poniendo la tapa en el objetivo. Los DARs es con el mismo tiempo y el mismo ISO, la misma ganancia de la foto. Si has hecho 10 fotos, pues tienes que hacer otras 10 con la tapa puesta. Y los flats, que es apuntando una fuente de luz para quitar el otro tipo de ruido. También te dice la página cómo lo tienes que hacer. Es muy sencillo. Si no eres organizado en este tema, lo llevas mal. Y la plataforma te recuerda que tienes que tener orden en la captura de tus fotos. No puedes hacer una foto de una clase y luego de otra. No, tienes que ser muy ordenado. Porque luego la plataforma te va a pedir esas fotos y las tienes que tener ordenadas porque es un proceso automático. Ya lo veréis que es relativamente fácil. Y luego viene la parte guapa, porque luego ya después de hacer la captura, de meterle los datos con un programa que trabaja en Python, que tú te lo descargas, tú ya le vas metiendo todos los datos. Y ahí es donde la página hace la magia. O sea, lo que es la curva, si tus datos son buenos, ahora veremos los ejemplos míos que son malos y los de Esteban que son buenos, y hay que ser así. Y primero haces la de reducción, que te lo hace la máquina, que es unir todas las fotos, las vías, los DAR, los flats y las de la luz. Luego te hacen una alineación de las imágenes, te pone las estrellas en su sitio, vamos, ahí tú puedes intervenir para quitar las que no son buenas las imágenes. Luego te hace la fotometría, tú escoges las estrellas de referencia. Ahora veremos cómo, porque os voy a poner un ejemplo. Y luego la plataforma te hace la determinación del tránsito. Y te lo dice de una forma clara, que te dice con colorines si lo has hecho bien, si lo has hecho mal. Bueno, es espectacular. Bueno, esto es una foto de Polaris, que es la estrella polar, con diferentes tiempos de exposición. ¿Vale? Una foto muy, muy rápida, y una foto de 30 segundos. Nosotros tenemos que buscar algo que, en fin, porque la luz que nos llega con 30 segundos, esa foto está saturada, ¿no? Ahí no vamos a ver nada. Y si nos vamos a la más rápida, tampoco vemos nada porque es muy débil, ¿no? Tenemos que buscar algo intermedio. Tenemos que jugar con los parámetros de la cámara para que el campo estelar que veamos sea con el que el programa va a trabajar más a gusto. Entonces, bueno, las cámaras tienen una linealidad que vienen en las especificaciones, en que dependiendo de la ganancia y el tiempo de exposición, es una línea
en la que la cámara está equilibrada. Llega un punto en que se pierde esa linealidad. Entonces eso se llama ADUS o nivel de cuentas. Entonces hay que jugar con eso. Los programas de fotometría te cuentan los ADUS para saber dónde tienes el punto donde la linealidad de la cámara es la adecuada para la foto. Para quitar el centelleo de las estrellas, ya habéis visto que las estrellas tintilean porque tenemos atmósfera y otras muchas cosas más que hay. Tenemos que buscar un tiempo de exposición lo suficientemente largo para quitar y que sea una luz uniforme, ¿vale? El tiempo de exposición depende también del brillo de la estrella, pero lo suyo es que sea, por lo que dicen los expertos, de 120 a 180 segundos. Puede ser menos, ¿vale? Puede ser menos. Y luego, nosotros estamos, los astrónomos aficionados, obsesionados con el enfoque. Tenemos que tener las fotos bien enfocadas para que salga la nebulosa de Orión enfocada, las estrellas puntuales. Ahora viene ExoClock y nos dice que no, que lo que hay que hacer es desenfocar. Tócate las narices, ¿vale? Pues es importante desenfocar. ¿Por qué? Ahora lo veremos también. La ganancia es el ISO de nuestras cámaras reflex. Cuanto más ganancia, cuanto más ISO en las fotos con menos luz, tenemos más ruido. Por lo tanto, la ganancia tiene que ser poca, o nada, o nula, ¿vale? Estamos, para hacer fotometría, buscando unas características principales que contraponen tal vez lo que es la fotografía diurna. Es una técnica que, bueno, lo de las fotos de calibrado que ya lo he comentado. Y luego, una de las cosas más importantes es el tiempo de tránsito, porque como ha dicho Joaquín, un tránsito puede durar 1 hora, ¿vale? Vosotros imaginaros que hay en Próxima Centauri están mirando nuestro Sol y la Tierra pasa una vez cada 365 días. Me imagino que en Próxima Centauri tendrán un calendario juliano, porque allí también habrá habido romanos. Entonces, pues ellos mirarán para acá y dirán 1 año, chas, 1 año, chas. Pero hay tránsito, no sabemos desde allí cuánto tiempo estará la Tierra, no sé, ya veríamos, no sé, eso habría que verlo. Nos tendríamos que ir allí a verlo. Bueno, pero hay tránsitos de 1 hora, ¿vale? Pero ese tránsito de 1 hora tenemos que verlo 1 hora antes y 1 hora después. Ya son 3 horas, ¿vale? Tenemos que anticiparnos, a veces más. También depende de la estrella donde esté en el horizonte. Sabemos que la curva va a subir la estrella, va a bajar, el tránsito igual empieza muy cerca del horizonte. En fin, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Lo del tiempo del tránsito es lo más importante, porque las efemérides en el tránsito son lo que va a quitar la incertidumbre a Ariel, ¿vale? O sea, los tiempos aquí son lo más importante. Y luego lo del filtro fotométrico, que bueno, eso nos tienen que sacar las perras con algo. Aquí, bueno, pues buscamos nuestra estrella, ¿no? Aquí tenemos una nebulosa, esto está sacado de un planetario de la ESA Sky, ¿vale? Y nosotros buscamos la estrella en el buscador, ¡zas!, y nos la saca, ¿vale? Ahora veremos a ver también cómo esta estrella la vamos a buscar en ExoClock. La tenemos al lado de la nebulosa del Velo, ¿vale? Y la tenemos en el centro. De ahí podemos sacar un montón de datos de todos los catálogos estelares de los que beben estos portales, pues que beben de Gaia, de Simbad, de Chumas, de un montón de catálogos. Y ahí podemos saber cosas de la estrella, pero lo que nos interesa a nosotros es el campo estelar, el vecindario estelar que tiene esa estrella, para comparar estrellas de igual o parecida magnitud. Si una estrella es muy brillante, tendremos unos problemas diferentes de que si la estrella es menos brillante. Entonces, esta estrella, aquí hemos desenfocado la nebulosa M27, que es una nebulosa planetaria. La nebulosa planetaria es una estrella que ha hecho, ¿vale? Ahí se ha quedado una enana blanca y estamos viendo las capas exteriores de la estrella que se han ido y se están disolviendo. Y tenemos nuestra estrella, ¿vale?, ya distorsionada, ya desenfocada, y tenemos también otras 2 estrellas con que en la fotometría vamos a escoger para compararla, porque el programa lo que necesita es una fuente de datos que sea homogénea y que vaya por escalones viendo bueno, aquí tenemos una estrella enfocada. Si nuestro espejo, nuestra cámara, tenemos la estrella enfocada, cogemos muy pocos píxeles. Si los contamos para allá y para acá,
la media que podemos coger de luz es muy pequeña. Lo que nos interesa es desenfocarla, tener una fuente homogénea y coger, bueno, esto es una curva gaussiana que se utiliza mucho en mates y cogemos una media anchura a media altura. En inglés no me voy a atrever a decirlo, para no, por si hay alguien que sepa inglés. Y llenamos nuestro captador de luz de fotones de una forma homogénea, ¿vale? Tenemos programas en el software astronómico que nos dicen si la estrella es puntual y cómo podemos pues, desenfocarla para tener una anchura media adecuada, ¿vale? Exoclock, Ciencia Ciudadana, os digo, nos está guiando en todo este proceso. Nosotros nos tenemos que dar de alta aquí como observadores, ¿vale? Registramos nuestro telescopio, luego tenemos que buscar, le tenemos que decir nuestro telescopio, ¿vale? Y las coordenadas de donde está puesto. Yo aquí le he puesto la tórdiga, ¿vale? Entonces, porque subimos mucho a la tórdiga. La plataforma ya sabe dónde está mi telescopio, mi cámara, que también sabe mi cámara y ella ya ha leído las especificaciones de mi cámara, de mi telescopio y mi ubicación. Y también sabe mi tiempo, ¿vale? Lo que hace Exoclock es hacer un catálogo de caracterización de exoplanetas. Bebe de diferentes fuentes, de Gaia, de Simbad, de Chumas, como os he dicho, pero luego coge parámetros que son muy importantes para cuando el exoplaneta pase por el limbo del Sol, ¿vale? Como es la temperatura efectiva, como es la masa y la metalicidad, que son parámetros muy concretos de la atmósfera de los exoplanetas. Y luego también coge los parámetros de la efemérida, que básicamente son los tiempos. Voy deprisa porque, bueno, son cosas que a los que estéis más y queráis más datos concretos, por ejemplo, Mariló o Rafa o Isidoro, yo esto os lo paso y si tenemos que hacer clases particulares, a cualquiera de vosotros, pero a vosotros en concreto, pues no hay ningún problema. La tórdiga sabéis dónde está y allí lo hacemos. En fin, y este es el catálogo en concreto de la caracterización de todos los exoplanetas, ¿vale? Que es todos estos datos, la misma página, la misma plataforma nos va a ir diciendo, estrella por estrella, todos estos datos. Nos va a ofrecer una agenda. Esta es la agenda de anoche. Anoche teníamos, como decía Joaquín, hay diferentes exoplanetas con diferente nivel de alerta, alta, baja y media, y nos dice con qué apertura podemos ver. Yo podría ver el de Hike, el GPX-1b, con mi telescopio lo podría haber capturado anoche, si anoche hubiera estado viéndolo, porque tiene una apertura de 8, pero también hay de 5 los otros dos. 5 es un telescopio más pequeño, o sea que no necesitamos 10 metros de telescopio como el de Hawái o el de Gran Tecan. Con el nuestro lo podemos hacer. Aquí nos dice la ascensión recta y la declinación, que son las coordenadas de donde está la estrella. Nos va a decir también la magnitud de la estrella. Claro, nos dice la primera estrella es magnitud 12, la otra es de 8 y 9. Magnitud 12 es una estrella muy débil. Las otras son más brillantes. Entonces ahí nosotros escogeríamos una estrella que fuera para nuestro telescopio y también si nos cuadra la hora. Aquí las efemérides nos dicen que hay tránsitos que empiezan sobre las 12, ¿vale? Y terminan sobre uno a las 4, a las 5 y otra a las 6. Estamos hablando que tenemos que estar antes de las 12, una hora antes empezar a hacer fotos y terminar en el mejor de los casos pues a las 5 y cuarto, ¿vale? Ahí ya tenemos una cantidad de fotos tremenda, fotos de 120 segundos durante 6 horas, calcular la cantidad de información que vamos a capturar, más luego las de calibración. Por eso lo del orden, de tener orden. Nuestros programas astronómicos actuales, en concreto NINA, tiene un plugin que se llama Exoplanet Container y como nuestro ordenador ya lo tenemos afinado en la hora, cuando estemos en el campo nos va a ofrecer patapún todos los exoplanetas que tienen en el catálogo, los de Exoclock y otros, ¿vale? Y nos va a ofrecer la curva que nosotros vamos a ver sobre el horizonte y nos va a decir también la profundidad del tránsito. Por lo tanto, una vez que estemos en el campo, nosotros previamente ya sabemos qué es lo que vamos a ir a fotografiar, pero en el campo
vamos a tenerlo en tiempo real y el programa nos va también a guiar, porque Nina es un programa que nos ayuda. Una vez que lo tenemos configurado en casa, llegamos al campo, ¡paf! Y tenemos el container con todos los comandos que va a hacer nuestro telescopio en una secuencia automatizado. ¿Vale? Le vamos a decir que nos lo mueve y nos lo centra. ¿Eso qué quiere decir? Antes os he enseñado una foto que tuvimos que hacer a ojo, que tardamos casi 2 horas en apuntarlo. Ahora el ordenador le das a un botón y él lleva una base de datos. Si lo tenemos conectado a Internet, que lo tenemos conectado a Internet, coge un planisferio de donde sea, que hay varios también, y te centra, te pone en el centro de la pantalla la estrella que vamos, aunque tenga magnitud 12, que no se ve, ahí la tienes centrada en el centro de la pantalla. También nos calcula, aquí lo vemos, a ver si esto, nos calcula el tiempo de exposición. Hemos hablado de ADUS, de nuestra cámara, lo bajamos al 66%, más o menos, y nos va a hacer una foto y nos va a proponer un tiempo de exposición. Si nosotros hemos estado mirando en Night Sky nuestro campo estelar, ¿vale? Sabemos que nuestra estrella está ahí en el centro, la tenemos localizada, ahí está, nuestra estrella, patapum, y esta es la foto que hemos hecho nosotros. Tenemos la estrella en el centro, nos dice, ahí tienes tú tu estrella, ahí tienes, es que no se ve muy bien porque está en rojo, pero ahí tienes los píxeles que tienes de tu sensor, pues ahí tienes tú que pensar si quieres saturarlo más o menos. Y te dice el tiempo de exposición, ¿vale? Aquí es un craso error tener esta foto también enfocada, ¿vale? Aunque nos chirríe a los que somos finos en el enfoque, con esto no hacemos nada. Bueno, ahora veremos los resultados. Ya nos pasamos al programa, el Holomon Photometric Software, que es donde vamos a meter todos los datos. Una vez que los hemos capturado en el campo, nos venimos aquí y empezamos a capturarlos. Aquí voy a ser muy rápido porque esto es un programa, voy a señalar lo importante que es ser muy concreto en los datos que tienes que poner de tiempos, porque bueno, todos estos datos los va a beber también de el cabecera de la orden, de la foto feeds. Cuando haces la foto, aparte de la foto, de los datos de luz, tienes unos datos que son los datos de la cámara, los datos de la longitud y la latitud del lugar de observación. Tienes datos de la estrella, cómo se llama la estrella. Pues todos esos datos están dentro del cabecera de la feed y este programa lo lee y los pone aquí, con esta nomenclatura, que tiene que ser igual a la que está en la cabecera list. Ahora os voy a poner una cabecera en la siguiente. Aquí tenemos que tener el orden de dónde captura los datos, eso son casi todo, lo lee él de nuestros datos de nuestro perfil en ExoClock, los tiempos de exposición, aquí hay que modificar muy pocas cosas, y luego lo que os he dicho del calibrado de las fotos, que tienen que tener una nomenclatura determinada para que esto sea capaz de leerlo. Y esto es una cabecera de una foto, que es muy importante porque te dice qué tipo de foto es, un like, o sea, es una foto de estrellas, te dice la fecha de observación, el lugar de exposición, te dice el tipo de cámara, el Bayer, te dice la instrucción recta, la declinación, cómo está enfocada, la estrella que es, en fin, todo esto es lo que, y luego el programa con la versión, ¿vale? En fin, todos estos datos son los que bebe luego el programa. Hace la reducción, como os he dicho antes, la reducción es todas las fotos las junta, ¿vale? Y es un proceso que dura más o menos tiempo. Ahí tienes todas las fotos, le va quitando el ruido, las va alineando. Luego tú puedes inspeccionar las fotos, porque hay fotos que están fuera de la curva y dices, pues probablemente ahí pues, ha pasado una nube o ha pasado cualquier cosa y tienes que quitar estas fotos de ahí, pues las eliminas con el ratón. Y luego te va diciendo cómo va el proceso, empieza el alineamiento y luego ya te dice, tienes la estrella en el centro y estas 4 son las que te vamos a proponer para que tú hagas la fotometría. Y ya vamos a la fotometría. Tenemos las estrellas, tú las eliges y el
esto que es tan complejo hacer con programas de fotometría tipo Photodiff, pues aquí lo tienes muy fácil. Esto es un astrónomo aficionado que no ha hecho nunca fotometría, haciendo esto se involucra completamente en este mundo de locos que es la fotometría. Y te va haciendo una comparación de las estrellas durante todo el tiempo de observación. En este caso el tiempo de observación fue corto, 1 hora 75. Bueno, y al final el programa te saca sus conclusiones, que claro, no son la primera vez, por supuesto no son las que tú querías. Esto es lo que teníamos que esperar, una profundidad en el tránsito cojonuda, y sale una profundidad en el tránsito pues ridícula, que dices, bueno, en fin, no dices nada. Pasamos una noche viendo el cielo, bueno, ¿vale? Esta es una de las primeras conclusiones que puedes sacar. Si aquí esto hubiera salido todo bien, lo hubiéramos dado aquí a Export Databases y la hubiéramos mandado Plus a Exoclock, y allí habría una Cocori, ¿no?, que te lo certifica todo. WAS33B, ¿vale? Luego lo veremos también, ahora lo vamos a ver en el catálogo este exoplaneta. Aquí ya te dicen el reporte. En este caso no es la estrella de antes, ¿vale? Esta ya es una estrella con un exoplaneta con el reporte bueno. Este es de Esteban. Te dice los resultados, te dice el radio del planeta y de la estrella, ¿vale? Y te dice lo esperado. O sea, que se ha acercado mucho, con muy poco error. Y te dice la incertidumbre. Aquí ellos pensaban, la plataforma pensaba que el tránsito iba a empezar 20 minutos después. Hay una desviación, ¿vale? Pero el control de calidad no es malo. Aquí te dice todo en colorines de que la deriva es buena, de que el tránsito es bueno, de que la autocorrelación es bueno y que la prueba de Sapiro es buena. En fin. Y aquí aparece un tránsito que ya se parece mucho a lo que ellos, a la predicción, excepto que el tiempo hay una incertidumbre de 20 minutos. El tránsito empieza, en este caso, 20 minutos más tarde. Esto ellos lo van a ir sumando en todas las observaciones de este WAS33b, que es una estrella y un planeta muy importante, ahora lo veréis por qué, para que afine en las observaciones. Bueno, esta es la tendencia del tránsito. Y si os fijáis, en Exoclock, todas las observaciones de Exoclock salen fuera de lo que ellos esperan. Por lo tanto, aquí van a sacar conclusiones. La aportación de los astrónomos aficionados de todas partes de Europa están colaborando a que cuando Ariel enfoque a WAS33b y espere el tránsito en el tiempo adecuado. Bueno, aquí es un ejemplo de una curva que seguramente que Esteban la tiene marcada en el comedor. Y seguimos, bueno, WAS 104. Ya estoy terminando. Quería contaros exoplanet.eu, que es una web donde están todos los exoplanetas que se van añadiendo a este catálogo, ¿vale? Está en castellano, pero puedes cambiar el idioma. Si eres polaco, pues ahí lo tendrás en tu idioma. Ahora tenemos 5.200 planetas, hay 3.840 sistemas planetarios, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Y está actualizado hasta aquí es octubre del 2022. Tenemos aquí que podemos descargar los archivos. Igual un neófito por ahí pues dice, me voy a descargar los archivos, a ver qué hay. Patapum. Y puedes utilizar TopCat, que es una aplicación del observatorio virtual con una potencia increíble, que se puede utilizar, que trabaja con tablas, y puedes descargarte el catálogo entero de los 5.000 exoplanetas, ¡pam!, y te lo metes en tu ordenador y puedes trabajar con él. Por ejemplo, aquí si le diéramos a la tecla del Sigma, saldrían todos los datos que tenemos de estos exoplanetas, ¿vale? Aquí tenemos, pues, fijaros, errores, bueno, todo esto
En el catálogo que os he dicho de caracterización de exoplanetas, Bebe de Gaia, de Simbad, de Chumas, son catálogos en los que están estos datos. Y aquí nos los están ofreciendo. Y si os fijáis, hay aquí, en la 68, hay una cosa que pone, ahí va, moléculas. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, te dicen cosas de la estrella también, bueno, de la edad. Y si os fijáis, WASP 33, que es nuestro tránsito urgente que hizo Esteban, resulta que tiene una atmósfera con un montón de moléculas. ¿Vale? ¿Qué me contáis? Es importante, el resto está sin caracterizar, o sea, no sabemos si tienen atmósferas, hay que encontrarlas. Ahí va a ir Ariel a buscarlas. Y bueno, con el observatorio virtual se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, lo que ha hecho Joaquín con su programa Python, pues aquí lo podemos hacer también colocando en la esfera del cielo todos los exoplanetas donde están. También podemos hacer el diagrama HR, podemos hacer un montón de cosas y trabajar en el aula, como hay profes aquí, trabajar en el aula directamente con datos extraídos de fuentes fidedignas capturadas y que están a nuestro alcance, con la colaboración de Esteban y Esteban, de una parte muy modesta en este caso. Y bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Espero haber sido claro, he sido rápido porque tampoco quería aburriros. Y bueno, no sé si podría sacar, que hay, José María, hay un módulo que me he descargado aquí para los profes que lo vean. Que te vengas y quites esto y pongas lo otro. Es que estás un poco sordo. La de compartir. ¿La compartir otra vez? Y el PDF. ¿Cuál de los dos? El PDF es ese. Ahora minimiza si quieres ya. Bueno, pues esto es una unidad didáctica para practicar en el aula. Es súper completa porque puedes hacer, bueno, os estoy pasando las páginas para que lo veáis. De estas unidades didácticas en ESERO hay un montón, ya os digo, para todos los niveles educativos. Este es un poquito más complicado. Está la parte del profesor y la parte que hacen los alumnos, con sus objetivos. Te explican lo que es. Te proponen discusiones, te dicen, bueno, tareas para hacer en el aula. Análisis de curvas de luz, porque te puedes descargar te lo dice también qué programa te puedes descargar y tú puedes hacer, aparte de cálculos de la curva de luz, un montón de cosas, de ruido, porque es una herramienta muy completa que es como si llevaras una ferretería en el bolsillo con todos los cacharros. Yo lo quería enseñar para que supierais que este tipo de recursos están en Internet, en aplicaciones concretas. Hay otra web que se maneja en Cataluña, que está en castellano, pero que se maneja desde allí, que se propone a los profesores de allí, que son cosas muy parecidas a esta. Aquí te hacen... hacer en una caja de zapatos haces un tránsito de un exoplaneta poniendo una luz, pasando algo entre medias, y en el otro lado está la cámara de tu móvil ejecutando ese programa que os he dicho, que es un cálculo fotométrico, y vas viendo la curva de luz, cómo la vas calculando. Y vas haciendo tu tránsito de exoplaneta casi en un bolsillo de clase allí, casi sin importancia. En fin, y luego ya te metes en el meollo de la cuestión de lo que es un análisis de curvas de luz. Esto está bien hecho para los niños, pero para los chicos estudiantes, pero también los que estamos aquí, por otra parte, también podríamos hacerlo, que es muy educativo, ¿vale? Es muy educativo. Y bueno, algo de lo que hemos hablado en la teoría, pues aquí en la práctica se puede calcular el tamaño del exoplaneta, en fin. Yo os animo a los que nos vayan a ver y a los que estéis aquí a que este tipo de recursos, pues, si es posible que los utilicéis y que los manejéis. Y nada más, ahora de verdad, muchas gracias y venga.
Yo por mi parte no tengo nada más que añadir, ¿eh? Bueno, terminamos enseguida, solamente completar un par de cosas más. Ya habéis visto las dificultades, la maestría que hace falta para tener observaciones de este tipo, hechas con telescopios relativamente modestos y que requieren pues toda una ciencia acumulada de trabajo y de fotografía, ¿no? A lo largo de las imágenes que nos ha enseñado Esteban, se han puesto de manifiesto algunas cosas. Una, que uno de los parámetros importantes que se pretenden tener más o menos controlados en este inventario de exoplanetas conocidos como objetivos posibles de observación por la misión Ariel, es esta incertidumbre en tiempo de cuándo comienza un tránsito, cuándo acaba y demás. Y esto, bueno, cuando hay unas desviaciones importantes, como esos 26 minutos que aparecían en alguna, o 21 minutos que aparecían en alguna de las observaciones, puede ser o bien porque el reloj no esté bien sincronizado, el reloj del ordenador con el que se está haciendo la observación, cosa que no me creo, o simplemente porque es un exoplaneta al que los tiempos de observación que se han asignado, de efemérides en ese caso concreto, pues no están bien, por eso se pide colaboración para volverlo a hacer. Tened en cuenta que si hay un otro planeta en ese sistema planetario no descubierto, pero que está produciendo alteraciones sobre el planeta que se está observando, esas alteraciones se pueden estar repercutiendo, pueden estar haciendo que justamente el periodo orbital del planeta se esté alterando o no sea bien conocido, o incluso podría ser que se tratara de otro exoplaneta. Es decir, que es importante el tener estas observaciones continuadas. Ya no sé si tanto de ciencia ciudadana, porque aquí estamos hablando ya de un colectivo mucho más experto, mucho más profesionalizado, si cabe, y que, bueno, esto es eso. Esta plataforma tiene este objetivo, tiene esta fuente de alimentación, de flujo de información, y es importante. También, aquí, si os dais cuenta, en algunos casos, bueno, en todos los casos, la plataforma también ayuda a estimar algo, hace una calibración adicional, y es que cuando se hace una observación de una estrella durante 3 horas, por ejemplo, la estrella no está fija en el cielo esas 3 horas, sino que se va moviendo. Entonces, en ese movimiento, pues en algún momento está en un punto más alto, más hacia el cenit, y en otro momento, a medida que la observación avanza, pues va bajando hacia el horizonte. Ahí la extinción atmosférica de la luz que llega es diferente en cada caso, ¿no? Entonces, estas curvas, que en algunos casos pues, son más o menos planitas, en otros casos se ven que tienen una tendencia, como es aquí. Es decir, esta herramienta también, esta fotometría, está teniendo en cuenta ese parámetro de la extinción atmosférica. Y esto ya lo ha contado Esteban, es decir, hay una herramienta que ayuda a resolver esta fotometría, que ayuda mucho, pero no es imprescindible. Se puede hacer fotometría con otros programas de fotometría y hacer el reporte de soplo de igual manera. Y la pregunta en este momento es cómo llevar esta ciencia al aula, que es un poco el objetivo también de este hilo conductor de las sesiones que hemos tenido estos días. Es difícil hacer que los escolares puedan realizar este tipo de observaciones. Entendemos que requieren mucho trabajo y a una experiencia abundante, ¿no? Pero no es imprescindible el que en el aula se tengan que realizar este tipo de observaciones ya precisas, incluso aunque sea con equipos modestos. Se puede intentar que aprendan, eso está genial, ¿eh? Sería magnífico. Lo que sí tiene que quedar claro es que los datos con los que se hace ciencia en este momento, desde hace ya años, están accesibles para todo el mundo. Sean profesionales, sean aficionados, sean amateurs, trabajen en el campo
en el que estén, es decir, los datos están accesibles y se puede trabajar con ellos. Que estos datos son susceptibles de hacer trabajos en el aula, en los centros educativos, sencillos o más complicados. Hay ejemplos numerosos que están disponibles por ahí en publicaciones en revistas y que, bueno, pues que además un ejemplo es este que nos ha contado Esteban, que nos habló el domingo, discutía el otro día, y que además en la propia herramienta de SOCLOC hay algunos materiales didácticos disponibles, que hay materiales didácticos disponibles en multitud de plataformas, en multitud un montón de recursos para que se pueden utilizar para formar profesorado, para utilizar unidades didácticas concretas o programas o proyectos de trabajo específicos en el aula, y que también que en esta aventura no estáis solos. Los docentes en la aventura de llevar al aula este tipo de contenidos, pues tenéis la colaboración que queráis, la que solicitéis. Hay disponibilidad. Os comentaba ya, anticipando esto hace unos días, que tanto en la Federación de Asociaciones Astronómicas como en la Asociación de Astronomía se reciben habitualmente solicitudes de centros educativos para que haya personas expertas del ámbito de la astronomía que puedan acudir a estos colegios, a los centros, a dar charlas, conferencias o incluso a proponer la realización de proyectos de una duración con mayor contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo sepáis, que esto está disponible y que siempre se atenderá en la medida de lo posible. Y hasta aquí. Esto era la sesión de hoy, que hoy se nos ha ido más de la cuenta, pero yo creo que